Pulso económico, que como es habitual, hoy comenzamos, como siempre, echándole la vista atrás a ver qué ha hecho el IBEX 35 en la sesión de hoy. 0,11% de caídas, 9.333,7, así ha quedado el índice general al término de la sesión. Algunos valores, por ejemplo los turísticos, hoy han tirado con bastante fuerza. La que más, IAG, que sube 1,98, Arcelor 1,59, Amadeus 1,56. En el lado de los que hoy han tenido peor suerte, la que peor ha funcionado hoy, Grifols, que se deja en la sesión 2,04. ACS se deja hoy 1,54 y Endesa se deja 1,38. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los elementos que seguro más les van a interesar del debate sobre los asuntos económicos del día que mantenemos cada tarde aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, en nuestro debate económico de hoy, lógicamente, tenemos que hablar, en primer lugar, del IPC de Estados Unidos. Estaban todos esperando este dato para saber o tratar de deducir qué va a hacer la Reserva Federal o no. Finalmente, el dato de mayo es bueno, 4%, y la subyacente 5,3%. Por si quieren ustedes comparar, luego también hablaremos de ello, pero claro, el dato español no es tan relevante porque ha venido a ser confirmado lo que nos anticipó el Instituto Nacional de Estadística, pero dejaba los precios supuestamente moderados en 3,2%. Eso sí, la inflación subyacente no tuvo la misma suerte, se quedaba en el 6,1% y con un 12% de incremento interanual de los precios del grupo alimentos y bebidas. Muy preocupante. Bueno, y en segundo lugar, Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, hoy ha hecho una serie de pronunciamientos. Algunos muy interesantes. Por ejemplo, dice que a partir del 23 de julio sería importante un debate profundo sobre el sentido de nuestra economía. Debe pensar el gobernador que hemos perdido la brújula y el timón. Y además ha hecho otra revelación que para algunos, pues en campaña no le va a sentar muy bien a Nadia Calviño. Y es que dice que el gobernador del Banco de España, que es una autoridad, dice que la renta per cápita de los españoles está peor ahora que en 2005. 2005, por debajo de la media europea en 17 puntos. Y eso, ya les digo que lo dice el señor que tiene el mejor departamento de estudios que hay en España, público o privado, el del Banco de España. Bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Santiago Sánchez, economista, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Santiago. Fenomenal. Gracias por estar aquí. Y don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y agradecido también por estar aquí. Muchas gracias por llamarme. Bueno, a ver quién de ustedes, bueno, los dos van a tener que pasar por el trago de comentar la sesión de hoy. El IBEX se ha rezagado respecto de Europa. Al final, lo del IPC americano ha sido un alivio, pero a nuestro índice general hoy no le ha servido de gran cosa. No, y la sesión yo creo que ha ido casi de menos a más, porque hemos empezado con mucha incertidumbre, pendiente de lo que ocurriría con los datos publicados de inflación, tanto en España, en la zona euro, como en Estados Unidos, y yo creo que ha sido a partir de la publicación del dato en Estados Unidos cuando el IBEX ha retomado un poco el ritmo. Lo que sí que es cierto es que el comportamiento que llevamos en el índice desde el inicio del año es bueno, es positivo, y vamos a esperar a ver qué comportamiento tenemos, sobre todo de cara al segundo semestre, y qué ocurre con las posibles o no subidas de tipos que veremos o no en los próximos días. Y luego calma chicha, esperamos todo. Exactamente. Don Juan Avellán. Sí, esperamos una calma chicha. La verdad es que empezaba la sesión asustándonos un poco. Al final, publicación en Estados Unidos y bueno, se ha conseguido, yo creo que salvar más o menos la sesión. Está claro que si se cumplen las previsiones una vez publicado los índices en Estados Unidos, que han sido pues casi mejor de lo esperado, sí. Quizás la subyacente no tanto, pero sí el IPC general, bueno, pues yo creo que abre la puerta a que la FED mantenga ese stand-by, que no suba tipos. Si después el Banco Central Europeo hace lo que también se espera de ese 0,25, pues yo creo que tendremos a partir de ahí un semestre pues bastante tranquilo.
La operación ha ido bien y a lo mejor el enfermo se cura, A lo mejor como decían antes. Exactamente. Bueno, vamos con los datos americanos, los primeros de todo. Datos de mayo, 4% de inflación, 5,3% de subyacente. Decía usted que la subyacente, sí, es que es muy difícil de bajar la subyacente, pero fíjense, los americanos tienen una diferencia entre el IPC general y el subyacente de un 1,3%. Nosotros tenemos una diferencia, estando bien la inflación general, luego hablaremos de ella, pero la subyacente, como está en el 6,1, pues está pues 3,1 por arriba la subyacente respecto de la general. Y eso no es para nada bueno. Pero bueno, vamos con los datos de la inflación en Estados Unidos. ¿Qué tal han sentado al mercado? ¿Qué tal los ven ustedes? Yo creo que muy próximo a lo esperado, quizás un poquito mejor en el caso del índice general, quedándose en ese 4%, y también buen comportamiento de la inflación subyacente, aunque sigue estando muy enquistada, tanto en la zona euro como allí, y lo que condicionará posiblemente pues, no la evolución futura de los tipos en lo que podamos ver en el día de mañana en Estados Unidos, pero sí que a lo mejor posiblemente en el mes de julio el hecho de que se haya relajado un poquito la inflación allí posponga una futura subida de tipos al mes de julio, pero lo que sí que es cierto es que el mercado norteamericano todavía sigue manteniendo fortalezas en el mercado laboral, que sigue siendo consistente, sigue siendo sólido, la demanda interna norteamericana todavía sigue siendo también sólida, y esto puede mostrar una dificultad para que se reduzca la inflación, sobre todo esa parte subyacente en Estados Unidos. Así que habrá que ir viendo, y también el comportamiento que puedan tener las empresas, los hogares, con respecto a la restricción o dificultad de acceder al crédito en Estados Unidos, que seguramente cuando se pueda evidenciar sea en el segundo semestre del año. Con lo cual, de momento yo creo que tranquilidad, pausa, la Reserva Federal se va a poder tomar un respiro y veremos a partir del segundo semestre. Usted apuesta por ello, porque Powell no haga nada este mes y espera el mes de julio para tomar las decisiones con mayor calma. Exactamente igual. Yo creo que no va a hacer nada en la próxima. Mañana mismo no va a hacer nada, no va a subir tipos de interés. Yo creo que va a ser así. Además, ha caído la masa monetaria. Como bien dices, el tema de los créditos ya se está ralentizando. No solamente pues por la subida de tipos de interés, sino además le ha acompasado la crisis de los bancos medianos, que también hace que sea más restrictivo el crédito. Eso también le está acompañando, y bueno, pues yo creo que va encauzado por donde se esperaba. Solamente nos queda esperar a ver qué es lo que hacen los bancos centrales, que yo espero que van a estar en esa línea. Bueno, vamos con la inflación en España. ¿Por qué? Porque hoy se han confirmado los datos que nos adelantó el Instituto Nacional de Estadística respecto al mes de mayo. 3,2 de inflación interanual, 6,1 de inflación llamada subyacente, ya saben, quitando los combustibles y los alimentos frescos, los no elaborados. Eso ha sido gracias a la evolución positiva de los precios de los carburantes, y a que la alimentación pues, no ha crecido tanto. Aún así, el grupo Alimentos y Bebidas crece o está en crecimientos interanuales del 12%. 12%. Hay algunos productos que han subido en un año. El azúcar ha subido un 46%. ¿Qué les digo? Las patatas un 23,6%, el aceite un 24,7%, la mantequilla un 25%. No, esto no se salva, busquen lo que busquen, da igual. Legumbres y hortalizas, casi el 16%. El panorama o la bolsa de la compra no ha cambiado gran cosa, aunque los datos han sido pues, recibidos con una enorme euforia, pero una euforia que a nosotros ya, en fin, empieza a aburrirnos, porque estos datos ya los anticipamos, los hemos confirmado y ya sabemos qué pegas y de qué adolecen, ¿no? Santiago. Bueno, yo creo que los datos definitivos ya del mes de mayo del IPC en nuestro país tienen varias lecturas. La primera, que muchas veces se nos olvida, es el hecho acumulativo que tiene la inflación. Es decir, desde que empezó a subir, que recuerdo que fue en febrero de 2021, ese índice general ha subido casi un 15,2%. Es decir, claro, el efecto acumulativo es muy importante más allá del interanual, punto uno. Punto dos, las tasas mensuales, que muchas veces se nos olvidan. A pesar de que la general se ha mantenido estable, no ha subido nada con respecto al mes de abril, la subyacente sí ha subido 2 décimas con respecto a la que tuvimos en el mes pasado. Y si desciendes a la parte de los componentes, evidentemente hay un alivio por la parte energética.
lo que es electricidad, que el gasto es un 35% inferior a lo que era hace un año, y los carburantes, que lo notan los consumidores en su día a día, es un 12% inferior a lo que era hace un año. La otra cara de la moneda son los alimentos, como muy bien has explicado, Xavier. Es decir, los alimentos es que han subido un 25,2% desde febrero de 2021. Y esa misma medición, si la hacemos, como muy bien has hecho también antes, con los productos en concreto, te das cuenta que el aceite de oliva ha subido un 82%, que la leche ha subido un 46%, los huevos un 42%, es decir, la carga en productos que son esenciales en la cesta de compra de las familias es muy elevada. Y la otra parte que también forma parte de los gastos más importantes de las familias, que es la parte energética, ha subido también un 12% desde el 2021. Es decir, el deterioro en los hogares y en las familias españolas es muy importante, y la caída en la renta disponible la estamos notando, por eso tenemos problemas y caídas en el consumo privado nacional, y veremos también el comportamiento en los próximos meses. Pero por encima del dato, que muchas veces nos venden, no es que baja la inflación, bueno, pongamos en su justo lugar qué es una tasa interanual, qué es una tasa intermensual y cuál es el acumulado, que es donde realmente se mide el impacto de la inflación, tanto en empresas como en familias. Y la subyacente, que sigue enquistada, para mí es el gran problema a largo plazo, y lo que de verdad te demuestra que está absolutamente instalada en la cadena de valor de todo el tejido productivo. Sí, está claro que tenemos que mirar a la subyacente y vamos por detrás de Estados Unidos. Como bien decías, la diferencia entre el índice general y el subyacente es mucho mayor en España, es mucho mayor en Europa, nos está costando bastante más. Empezamos por detrás, decíamos que teníamos inflaciones totalmente diferentes, pero hemos ido al tran-tran y se ha visto cómo al final la inflación ha afectado absolutamente a todo. Como bien decías, ha caído el consumo, que es importante, ha caído el consumo, se está manteniendo ese crecimiento con los fondos que vienen de Europa, que no sabemos dónde están, pero vienen de Europa, se está sosteniendo con exportaciones, se está sosteniendo con turismo, pero lo que está claro es que el consumo ha caído, y ha caído, entre otras cosas, porque esta inflación está afectando a los bolsillos de las familias de una forma importante, no solamente por esta inflación, sino también la subida de tipos de interés, como afecta a los presupuestos familiares en cuanto a hipotecas, etcétera, etcétera. En eso ha salido en nuestro auxilio el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que decía dos cosas. En primer lugar, que la renta per cápita de los españoles está peor de lo que estaba en 2005 y que está por debajo de la media de la zona euro en 17 puntos. Por cierto que también, y esto es muy relevante, dice el gobernador que a ver si espabilan, señores de la política, y a partir del día de las elecciones generales, o sea, quien las gane, empieza ya a abrir un debate serio y profundo sobre la economía de este país, porque así debe pensar el gobernador. Nos quedan pocos telediarios. Vamos a escucharle. Todos sabemos que cuando hablemos de reformas estructurales y darle solución a las reformas estructurales, la continuidad en el tiempo de las reformas es muy importante. ¿De acuerdo? Y por eso, también desde Banco de España, y yo personalmente muchas veces en el Parlamento, y me parece que esta es una buena ocasión de nuevo para solicitar esto que voy a hacer, es de ese debate deberían emerger unos consensos mínimos sobre cuáles son las políticas más adecuadas para afrontar esos retos que he subrayado, de manera que se garantice su persistencia en el tiempo. Profesor Avellán, ¿qué te parece? Está claro que hay que hacer reformas de calado y sobre todo reformas fiscales. No podemos mantener el déficit, no podemos mantener esta situación, el endeudamiento, y la única que nos queda, no se pueden subir más impuestos. El nuevo gobierno que se va a encontrar con dificultades para poder bajar esa fiscalidad. Lo que hay que bajar es el gasto, y esto trae medidas de calado. Por eso está diciendo el gobernador que debería haber un consenso y que deberían sentarse pues las fuerzas políticas económicas para poder llegar a una solución a la situación en la que estamos ya. Está claro, con este endeudamiento y este déficit público. Pero ha hecho una cosa muy importante el gobernador, que es certificar esta situación de la renta per cápita de la sociedad española, porque si no, al final, si uno escucha los anuncios propagandísticos de la señora Calviño, del señor Escrivá o del señor Sánchez, ya no digamos, la economía española va como una moto, esto es la octava maravilla, aquí hemos conseguido superar los precios energéticos, también hemos conseguido superar, esto de la inflación, nosotros ya lo tenemos superado, y lo último, que es que España es la economía que más crece de la Unión Europea. Mentira, 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 mentira. Don Santiago, lo dicho por el gobernador.
Pues el gobernador del Banco de España ha dicho dos cosas que para mí son muy importantes. Una, que es la que estábamos comentando, la que tiene que ver con el déficit, especialmente con el déficit estructural. Él ha señalado muy bien cuál es una de nuestras grandes vulnerabilidades, es esta, es decir, tenemos un 4% de déficit estructural, el FMI nos lo subía un poquito más y nos señalaba que era en torno al 4,5%, pero sin duda esta es una de las grandes vulnerabilidades y que tiene que ver con la sostenibilidad de las cuentas públicas y la necesidad, como muy bien ha manifestado el gobernador, de abordar una estrategia de consolidación fiscal en el largo plazo cuanto antes, y cuanto antes empecemos, mucho mejor. Es más, la IREF, la presidenta de la IREF, Cristina Herrero, en este mismo foro, posteriormente ha dicho, dice que esto ya no es una recomendación, sino una exigencia, con lo cual se alinea en esa posición que ha mantenido en los últimos meses y que coincide con el gobernador del Banco de España. Ese ha sido uno de los puntos. Y el segundo punto es el de la convergencia con el resto de Europa, y una de las maneras en las que se mide, sin dudas, en la renta per cápita, y que estemos 17 puntos porcentuales por debajo de la media del euro, pues te demuestra el retraso que tenemos a nivel de sociedad y a nivel económico con respecto a nuestros Estados miembros, pero sobre todo muy importante la pérdida de productividad, que también me ha parecido muy digna de señalar en su intervención. Que tengamos una productividad un 14% inferior a la media del euro te da una medida de lo que nos hemos empobrecido y de la falta de competitividad que tenemos también en nuestra economía y nuestras empresas. Y desde luego el marco que nos ha generado el Gobierno a lo largo de esta legislatura en absoluto ha ayudado a reducir ese gap de las empresas con sus homólogas europeas. Es que además no es un aviso, es que hay varios avisos por parte, no solamente del Banco de España, sino por parte de la Unión Europea. Hemos tenido ya bastantes avisos respecto a cómo estamos en ese déficit, que como bien dices, es estructural ahora mismo. Entonces hay que cambiarlo, porque lo peor es que nos lo cambien. Porque sí, estamos manteniendo una prima de riesgo pues en una situación magnífica, que es uno de los elementos que hay que vigilar continuamente, y realmente está muy bien la prima de riesgo, pero oye, es que cuando van a levantar de una vez, cuando nos van a levantar la bandera, que eso es lo peor que nos puede ocurrir. Véase lo que ocurrió en Grecia, lo que ocurrió en Portugal y lo que ocurrió en Irlanda. Yo espero que nunca lleguemos a una situación así. Profesor Avellán, las letras a 9 meses han disparado su rentabilidad. Hoy ha habido una nueva subasta y se cierra al filo del 3,5%. Sí, ya las tenemos por encima de la inflación. La verdad es que es una buena noticia. Parece como que es un gran boom, pero en realidad hay unos 10.000 millones de inversores, de familias que han invertido y que tienen sus ahorros en esas letras. No es muy significativo. Ha caído el ahorro en unos 21.000 millones en el primer trimestre, es sobre unos 980 y pico mil millones que hay ahora mismo en depósitos y en cuentas corrientes. Tampoco ha afectado. Los bancos están creando nuevos productos, todavía no están pagando poco a poco, no están pagando los depósitos todavía de una forma masiva, están pagándolos poco a poco y bueno, pues esto es lo que hay ahora mismo. Sí, sí. Santiago. Yo creo que es tremendamente atractivo la rentabilidad que están dando, tanto las letras a 3 meses como a 9 meses. Es decir, en el caso de las de 3 meses, ese tipo muy por encima del 3%, el 3,26 me parece que ha sido, si no recuerdo mal, te da una muestra de cómo se está remunerando una rentabilidad sin riesgo a corto plazo. Por eso ha tenido tanta demanda y por eso no veíamos rentabilidades en letras a 3 meses desde noviembre de 2011 en estos niveles. Y en el caso de las de 9 meses es que tendríamos que retrotraernos a febrero del 2013 para poder encontrar una referencia similar de estos tipos al 3,50 y también con una demanda de letras a 9 meses que es que más que duplicado el paquete que se ha colocado. Desde luego el Tesoro ha hecho bien los deberes en la última década, ha conseguido que la media, el coste medio de nuestra deuda se haya mantenido a un tipo razonable y desde luego llevamos ya unos meses en los que esa curva de tipos, cuando uno acude al Tesoro y ve las gráficas de rentabilidad, observa cómo se ha invertido y ya está creciendo y sobre todo lo que hay que tener es un horizonte de sostenibilidad de las cuentas públicas, seguridad, sostenibilidad financiera del Estado que no termine de distorsionar el control de las finanzas. Exacto. Bueno, hablemos de algún nombre propio, por ejemplo el BBVA, que ha tenido el atrevimiento de convertirse en el primer emisor de cocos, de los famosos y conocidos cocos. Con esto se reabre el proceso de emisiones, pues después de que la contracción, el shock derivado de la crisis de Credit Suisse lo desaconsejara, pero ya estamos en el camino. Cristo, la semana pasada estuvimos viendo cómo se hicieron emisiones
sobre el Tier 2 y salieron muy bien y estábamos diciendo, bueno, ahora tienen que venir la de los cocos. La primera, y además la primera yo creo que es en Europa, bueno, ha venido el Banco de Chipre, ha ido al rebufo y enseguida ya ha sacado también su emisión. La verdad es que es una magnífica noticia. Y además es curioso porque ha emitido al 8,30 y pico % la emisión para amortizar una emisión que tiene en septiembre, que tiene un vencimiento en septiembre que está al 5,8%. Es decir, es una pérdida, pero también es una muestra de seriedad, es decir, voy a amortizar, voy a ejecutar esa ventana de liquidez. Al fin y al cabo los cocos no tienen vencimiento, son emisiones que se hacen sin vencimiento, pero tienen unas ventanas de liquidez y esas ventanas de liquidez normalmente siempre se suelen respetar. Es decir, lo que está mandando, el mensaje que está mandando BBV es: en septiembre tengo una emisión al 5 y pico %, la voy a cubrir con una emisión nueva al 8 y pico %. Esto es serio, vamos a seguir con los cocos porque además es un buen producto, tanto para el inversor como para los bancos, y yo creo que es una magnífica noticia. Yo comparto la opinión. Yo creo que es una muestra de la solvencia y la seriedad de la entidad. Es una emisión muy interesante, han sido 1.000 millones, la rentabilidad es muy relevante y el hecho de tener ventanas de liquidez, a pesar de que sea un producto de deuda perpetua, pero si no recuerdo mal, la primera es en diciembre del 28, es decir, que tiene posibilidades para que los inversores puedan ir saliendo si así lo consideran oportuno, y desde luego permite un horizonte de tranquilidad en los próximos meses para la entidad que yo creo que la posiciona correctamente y me parece una emisión muy atractiva. Por un 8. Sí, sí. Claro. Vamos con el Santander. El Santander se encuentra cómodo con los tipos de interés al 3% y su consejero delegado dice que eso producirá un enfriamiento de la economía y considera adecuada esta receta. Escuchamos a Ángel Rivera. Los tipos de interés van a estar al nivel que están. Yo, cuando hablamos de tipos altos, a mí me gusta hablar de tipos normales, porque la anomalía que hemos tenido de tipos negativos pues es una anomalía económica que no habíamos visto, ¿no? Entonces, el estar en entorno de los tipos de interés al 3%, nosotros lo consideramos normal, ¿no? Profesor Aguiar. Sí, los tipos de interés se van a 4 y pico %. Volveremos a tipos de interés del 2 y pico %. Mientras tanto, hombre, la banca está en una situación más normal. No era una situación normal estar a tipos 0 y negativo. Él tiene toda la razón en decirlo. El cambio tiene su sufrimiento. El cambio es en las hipotecas que ya estaban a tipo variable. Evidentemente, las nuevas hipotecas, se está viendo cómo está afectando al sector inmobiliario, cómo ha caído las operaciones que se han realizado a pesar de la falta de oferta que hay, y han caído, es decir, si hay un mercado que se mueva por oferta y demanda, más claramente es el inmobiliario, y sin embargo han caído el número de operaciones. Es por los tipos de interés, es decir, un ajuste de tipos de interés de una forma tan rápida como se ha hecho esa subida de tipos de interés afecta de esa forma, pero también hay que tener en cuenta que unos tipos de interés normales, como puedan ser al 2 y pico %, yo soy más partidario de un 2 y pico % que de un 3%, pues me parece una situación más normal. Desde luego, lo que era anómalo era estar con las tasas que teníamos de tipos de interés cero negativos en los últimos años. Si bien es cierto, como habéis señalado, que lo que ha sido tan abrupta esta subida, que sí que ha tensionado mucho, sobre todo el mercado hipotecario, pero desde luego el horizonte hacia el que nos tenemos que dirigir es a que los tipos de interés se muevan en ese rango, entre el 2 y el 3%, y que los mercados nos acostumbremos a operar en lo que debe ser una situación normalizada de tipos de interés en la economía. Y en el caso de las entidades financieras, evidentemente, la subida de tipos les ha ayudado a reconstruir esas cuentas de resultados que han tenido que hacer equilibrios en los últimos años, en la década anterior, pues para poder obtener beneficios. Y sí que es cierto que el core bancario, la actividad ordinaria de las entidades financieras, es mucho más holgada y más cómoda con estos tipos de interés. Está claro. Bueno, última cuestión, a ver si despejamos alguna duda. ¿Por qué está recortando los tipos de interés por primera vez China en los últimos 10 meses? ¿Qué pretenden conseguir con ello? Desde luego, intentar reactivar la economía china. El paso que ha dado no termina de ser un paso
contundente, yo creo que podría haber sido mucho más intenso y haber actuado de forma más decidida, y que está en una situación de ver cómo se comporta el consumo interno, cómo se comporta el gasto, pero desde luego la intención es reactivar la economía china después de una desaceleración que no termina de lanzar el mercado chino. Sí, porque no se estaba recuperando en la forma en que esperaban, y está claro que este nuevo movimiento ha sido exclusivamente para conseguir reactivar esta economía que no está en la forma que esperaban. Tiene pinta de tanteo, sí. A ver qué tal va esto y ya si acaso luego venimos con las rebajas de verdad. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros, sobre todo por sus opiniones y por su presencia en el programa, y a ustedes por su paciencia y su interés. Espero que sigan esta tarde con nosotros a la vuelta de la esquina, ya saben, la redacción abierta con todo lo que trae la economía, que como siempre baja bastante llenita.